Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Recibimos en esta mañana de lunes a Igor Rodríguez, viceministro administrativo de la Presidencia y presidente del PRM en Puerto Plata. Buenos días, ¿cómo está usted, don Igor? Buen día, muchas gracias por la invitación, Lorena, y les agradezco que me hayan invitado en el día de ¿Cuántos hoy. viceministros administrativos hay en la presidencia? Vamos a empezar por ahí. Son seis. Son seis. Sí, la ley Estipula seis. sí, él lo limita ahí. Ok, ¿y cuáles son exactamente las funciones del área suya? Porque, por ejemplo, está Juan de Jesús Garrigó, que está en la parte de políticas sociales. Claro. ¿La suya exactamente? Administrativo y financiero. Ok. Tenemos que ver básicamente con todo lo relacionado con la parte financiera. Están del los cuartos Ministerio ahí. Administrativo de la Presidencia. Usted- Esa es la mejor O área, digamos esa que es la mejor parte. están las oportunidades de De solucionar. mejora. ¿Usted estaba dentro de la comisión del gabinete económico de la presidencia? No, No. no. Por si acaso, porque usted sabe que hay una situación de mejora y de cambio de presupuestos. Pero cuéntenos un poquito de cuáles son las tareas actualmente que está desarrollando la parte suya. Bueno, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que lo encabeza el ministro José Ignacio Paliza, tenemos la responsabilidad de apoyo a las gestiones del presidente de la República. Los acompañamos en la parte administrativa, en la parte estratégica, en la parte de apoyo logístico, porque tenemos la responsabilidad de ese acompañamiento. Vamos desde la responsabilidad del mantenimiento del Palacio Nacional y sus instalaciones y sus satélites del Palacio Nacional, hasta las decisiones propias del presidente en cuanto a apoyos, realizaciones, soporte a las diferentes Ayudas sociales instituciones, también. ayudas sociales. Es Hoy bastante presentamos un amplio. caso ahí, no sé Ay, si ay, usted lo ay. vio. Pues nos gustaría, porque la verdad que quizá como... Hoy presentamos un caso de una caso señora importante. que tiene una dificultad, parece degenerativa, en Buenos Aires, Herrera, y ella desde los 9 años no va a un médico, y ya tiene una hija que está en edad escolar y no tiene nada, no tiene No vivienda trabaja, la propia. van a sacar de la casa Pues de a 5 través meses. Esas son de las cosas que renta. ustedes manejan. Claro, a través de su programa nosotros nos vamos a hacer, digamos, eco de la situación y ayudaremos para que eso tenga una solución. De hecho, dentro del Ministerio Administrativo hay una de las funciones de uno de los viceministros que tiene que ver con el apoyo y asistencia a las ayudas sociales. Esa no es la de Garrigó. Es la de Juan Garrigó. Exactamente. Correcto. ¿Qué está? Perdón. Ojalá que Deyanira esté viendo el programa para que venga por aquí y le dé todos los detalles, los datos, Sí. para ver si podemos ayudar a Sí, esa joven. con mucho Sí. gusto. ¿no? Claro Nosotros que sí. hacemos eso. Y ahí Muy bien. aprovechamos uno de los temas que en el área de salud tal vez ustedes saben que ha afectado más al gobierno, el tema de los medicamentos a nivel general, en esa parte social, pero usted como administrativo sabe que hay unos límites dentro del presupuesto del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con el programa de medicamentos de alto costo que se maneja desde el Ministerio de Salud Pública, pero que trasciende a la presidencia cada vez que se da un caso a la opinión pública? ¿Por qué hay tantos retrasos y por qué hay tantas limitaciones para gente que, por ejemplo, tengo el caso que se lo mandé a Juan de Jesús el fin de semana, de una señora que tenía sus medicamentos para un cáncer y que vence mañana, ya no tiene, a partir de mañana no tiene y no sabe qué va a hacer porque ella es solamente una reposición? ¿Qué hacer en estas situaciones? Lo que se ha hecho con los medicamentos de alto costo, que por su nombre claramente te indica que tiene que ser vigilado, absolutamente vigilado y controlado, es que se ha organizado, se ha ido al ministerio que debe estar, como lo hemos hecho desde que llegamos al gobierno, de organizar las cosas y colocarlas en el lugar que le corresponde, en este caso el Ministerio de Salud Pública, y ellos han estado organizando. La verdad es que cuando tú haces un movimiento y tomas una decisión de esa naturaleza, pues lógicamente en algunos casos somete a algunos a una situación que le podría parecer incómoda, pero todo es parte de un proceso de organización. Esos casos que se presentan de esa naturaleza, pues tenemos un capítulo que ayuda a solucionarlo. La intención no es que se elimine, la intención no es que se merme el servicio que se ofrece a través de los medicamentos de altos costos, porque como dominicanos sabemos y parte de la sociedad sabe, que esas personas que tienen esa situación de tener que acceder a ese tipo de medicamentos, además de la limitación del punto de vista del costo propiamente, también hay una regulación propia del medicamento que tiene que ser vista por el organismo que lo rige, que es el Ministerio de Salud Pública. Pero todo eso no es más que una organización que se está dando
y en todo caso la intención de eso es que sea más eficiente, más robusto. Pero organización en el punto de que se pueda morir la gente esperando, porque le No, digo, no, la no, señora, no, no, la señora tengo el expediente, la señora le vence los medicamentos mañana, tiene meses detrás de que le repongan los medicamentos y mañana, martes, no lo va a tener y no le han dado una respuesta. La intención de ninguna manera, de ninguna forma es que las personas se vean afectadas con eso, sino todo lo contrario, tener un mejor servicio y un mecanismo que garantice que las personas que realmente necesitan el medicamento de altos costos puedan recibirlo de la manera apropiada. Ese en particular y cualquier otro, pues lo vamos a atender y vamos a hacernos eco de él y ayudaremos a que resuelvan las cosas, pero básicamente lo que se busca es mayor control a través de los medicamentos de Esa alto parte costo. social es una de las columnas vertebrales de los gobiernos. Básicamente, la gente que no tiene seguro, que no tiene acceso a los centros sanitarios, usted hace una labor altruista, si se quiere, desde ese departamento. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Ustedes, la gente puede tener acceso a acudir a ustedes en un momento determinado cuando tenga una necesidad de salud o de cualquier otro requerimiento en esa materia? Gilbert, el espíritu de esto es que al dominicano que tenga una necesidad no le falten las cosas. Lo ideal es tener un sistema de salud que funcione apropiadamente, se hacen los esfuerzos por eso. Tenemos previstos en el presupuesto, especialmente en el del ministerio que le corresponde eso, que no es necesariamente el nuestro, los capítulos vinculados con un mejor servicio y que las cosas puedan funcionar apropiadamente desde los centros que ofrecen esos servicios. Ahora, si la situación se va más allá de lo que puede el sistema permitirle, pues lógicamente dentro de la Presidencia de la República existe un capítulo que permite colaborar en esos casos excepcionales en el que el dominicano por alguna razón que tenga una afección pueda verse beneficiado del apoyo de su gobierno. Es un capítulo que tenemos para evitar que las cosas lleguen a un límite que no se quiere y que estamos siempre dispuestos a brindar el apoyo y el soporte a los que lo necesitan. Mire, a nivel turístico, el gobierno está desarrollando un importante proyecto en Pedernales, en área de potencial desarrollar esa zona. Puerto Plata, lugar donde usted es. El presidente del PRM en Puerto Plata. Fue una de las zonas más pujantes en el inicio del turismo, donde más se desarrolló y más aporte hizo al país. Queremos saber en la actualidad cuál es el proyecto económico para seguir potenciando esa zona de Puerto Plata que tiene el gobierno. El presidente Luis Abinader ha hecho un esfuerzo extraordinario por recuperar el turismo en la República Dominicana, consciente del valor que tiene el hecho de mantener un turismo sano. No olvidemos que cuando el presidente Luis Abinader asume este país, lo asume encerrado en sus casas, a todos los dominicanos, pero también al mundo entero. Se detuvo en este país y en el mundo el sector productivo a todos los niveles y eso evitó también el que las personas pudieran moverse de un lugar a otro. Tan pronto como asume el gobierno, el presidente garantiza la salud de la gente y también intenta dinamizar la economía. Es una combinación que ha tenido sus éxitos, hoy lo podemos ver, lo podemos medir, pero que en su momento requirió de un esfuerzo extraordinario. El turismo fue uno de los sectores que más impulsó el presidente Luis Abinader y salió él personalmente a impulsar el turismo y a motivar a los inversionistas y a los que ya tienen instalaciones en la República Dominicana de turismo para que comenzáramos a recibir a esos turistas. Y en paralelo impulsó también los sectores fuertes que ya existían, como el caso de Punta Cana, como el caso de Puerto Plata, y comenzó a desarrollar otros que no existen, como el caso de Pedernales, a darle toda la fuerza en el sector. Puerto Plata, que fue el primer polo turístico de la República Dominicana que impulsó el turismo dentro del país, que lo dio a conocer. Todos sabemos que eso sucedió a finales de los 70, comienzos de los 80, tuvimos una época que podríamos decir una época dorada en cuanto a turismo, pero en un momento determinado todo se detuvo. La inversión en turismo, el apoyo se detuvo, los puertoplateños vivimos momentos muy difíciles en los años 90, a principios del 2000, y fue hasta que el presidente Luis Abinader
retoma el impulso del turismo en el caso de Puerto Plata para motivar la inversión dentro de la provincia. En estos últimos 2 años. En estos últimos 2 años se ha notado extraordinariamente la intención del gobierno hacia el sector turismo, ha despertado el interés de la inversión para que la gente se ocupe de ir y atender. Sabemos que producto de todo ese tiempo que se pasó Puerto Plata en esa inercia, eso que conocíamos como hoteles y sectores hoteleros fuertes de Puerto Plata, caso de Playa Dorada, se convirtieron la mayoría de ellos más y eso que... pasa con el puente del Cangrejo, por ejemplo, porque nosotros estuvimos comentando hoy sobre los 40 años que tiene de construido este puente y cómo actualmente se está vertiendo toda la responsabilidad solamente en obras públicas. Pero ¿qué pasa con ese puente? ¿Cuánto tiempo tiene en la necesidad de un remozamiento? Cuando asumimos el Estado en el año 2020, ya el puente tenía más de 4 décadas. Estamos hablando de un puente que fue construido primero con la característica de la época, tendríamos que irnos a la época y entender cuál era el flujo en 1950 fue construido ese puente. Del tráfico que existía ahí, sí, el flujo de vehículos que existía ahí. Todos sabemos que para la época el desarrollo turístico de la zona, que hoy es el principal soporte en la provincia de Puerto Plata, el caso Sosúa, Cabarete, el aeropuerto internacional de Puerto Plata que está ubicado en ese sector, y en todo ese tiempo lo que ese puente recibió fueron capas sobre capas y sobre capas de asfalto que en vez de mejorar la condición del puente, lo que hacía era exigirle todavía aún mucho más. Hoy vemos un puente colapsado. En el caso de la solución del puente ya el proceso está bastante avanzado, no para atender ligeramente la situación del puente actualmente, sino para hacer el puente que demanda la situación del momento, sí, que es lo correcto. Darle una solución definitiva a ese problema que para todos nosotros representa un desafío, porque estamos hablando del puente que comunica con el aeropuerto, pero que también comunica muy con importante. esos sectores. ¿Hay vías alternas? Hay vías alternas. Se Para habilitaron, que los turistas no tengan que ir a pie y para claro, que los turoperadores y azonadores no tengan que... Claro, se habilitó una carretera que existía, era una especie de camino vecinal, se amplió, se mejoró, se asfaltó para que no se interrumpiera el flujo. Señor Igor, antes de usted irse, tenemos que hablar de la parte política. Ya entramos a la parte política. Ayer, el expresidente de la República, Leonel Fernández, estuvo en Puerto Plata haciendo una serie de juramentaciones. Ahí él anunció que juramentó gente del PLD, pero también miembros del PRM que pasaron a la Fuerza del Pueblo. Usted es el presidente de esa institución. Además de eso, él dice que tiene un 36% de popularidad y que está por encima del presidente de la República. Eso no es lo que dicen las mediciones que hemos estado haciendo. Eso está claro de que no está pasando, no está sucediendo. Pero bueno, eso es, la oposición política siempre tiene algo que decir. Siempre y cuando lo diga de manera constructiva, está muy bien. Los nombres de los miembros del PRM que se pasan a la fila del PRD sería interesante conocerlos y en ese momento a la Fuerza del Pueblo, es lo mismo. Pudiéramos nosotros decir que con esos nombres pudiéramos confirmar eso. Lo cierto es que en Puerto Plata la salud del Partido Revolucionario Moderno está muy bien. Vamos avanzando muy bien. Los ojos del gobierno han estado muy puestos en Puerto Plata. Hemos tenido una mejora considerable a nivel de todos los municipios, atendiendo las necesidades en el orden de la prioridad y dada la situación de precariedad económica que encontramos en el país, producto precisamente de los gobiernos de eso que hoy se hacen llamar los grandes defensores de todas esas políticas públicas que no pudieron enfrentar en 20 años de gobierno. Leonel Fernández fue presidente de este país durante 12 años, criticó el puente, sin embargo no hizo nada por el puente, no lo reconstruyó y esas necesidades del puente no sucedieron hoy. Están gritando hace mucho. Son más de 40 años que tiene el puente y ha presentado todo el deterioro durante todo este tiempo y en 12 años no lo solucionó, sin embargo hoy lo critica. Pero no solamente 12 años de gobierno, sino que 20 años de gobierno de su partido, del que fue el presidente hasta poco tiempo antes de haber salido del poder, estuvieron ahí y no hicieron nada por ninguna de esas políticas públicas que hoy están reclamando. Yo puedo entender que la oposición política, como un método conveniente de resarcir un poco el daño hecho al pueblo dominicano en todo este tiempo, pueda hacer aportes positivos
a la República Dominicana a través de las ideas y a través de los empujes de políticas públicas que sean propositivos al gobierno. Ayer, no necesariamente defendiéndolo porque no va a pasar, pero sí propositivo. Igor, Ahora, criticar una cosa de la que tú tuviste la oportunidad de solucionarlo y no lo hiciste, yo creo que eso Igor, raya ya. ayer, perdóname Miguel, ayer ya veo que arrancó la maquinaria de la reelección de manera oficial, porque Aníbal Díaz Beliar es el asistente especial del presidente, ¿no? Es el director de operaciones del gobierno. Un asistente del presidente. Pues, sé que le lleva, mire, fírmeme eso ahí, que eso es de Igor. Eso es de confianza. Aníbal apoya, Sí, es un hombre de confianza. Apoya la logística y la agenda. Es uno de los brazos recorridos ejecutores de confianza del presidente. Me acuerdo en campaña que no le sacaba el pie al presidente Abinader. Ayer fueron juramentados las estructuras para la reelección presidencial. O sea, ya es abierto que el presidente va a buscar un segundo periodo. El presidente Luis Abinader no ha hablado sobre eso. No, pero el asistente de él juramenta una estructura para eso y no ha hablado. Le ha pedido, ¿Qué pasa, Igor? le ha pedido a su gabinete que se concentre en hacer sus funciones y gobernar adecuadamente. Ahora sí, yo le puedo responder, no por Aníbal, no, le puedo responder por mí y por la mayoría del gabinete. El presidente Luis Abinader debe asumir la reelección por 4 años más. Es una acción que le viene bien a la sociedad. Volver atrás en medio de este proceso de lo que hemos avanzado en solo 2 años, solamente con un país más institucionalizado, un país más transparente, una gestión de gobierno que ha desmontado las estructuras que existieron aquí en este país durante más de 2 décadas, de una situación de precariedad desde el punto de vista de la institución, desde el punto de vista de la justicia. Nosotros tenemos un mejor país y una mejor sociedad hoy. Claro, estamos a 2 años de iniciar un desmonte de esas estructuras. No podemos decir que nosotros estamos en una perfección de lo que es un gobierno, pero estamos detrás de él y se han dado los pasos contundentes para que nosotros podamos alcanzar esa perfección que necesita un país que va en vía de desarrollo, que no necesita tener estructuras que sean corruptas, que no necesitamos tener una estructura que respondan solamente a los intereses de un grupo Igor, en particular. pero esa estructura juramentada es una democracia plena lo que Esa estructura queremos. juramentada ayer, el presidente no tiene conocimiento. Pero no importa que la deban juramentar y que tengan sus intenciones. Yo le puedo decir cuáles son las mías. Yo quiero que el presidente Pero la pregunta es esa. Aníbal, ¿jefe de qué del presidente? Él es el director de operaciones. Está juramentando una estructura para la reelección y usted dice como que el presidente... No, le aclaro. El presidente de la República no ha dicho que él está buscando la reelección. ¿Y eso está haciendo Aníbal qué significa? Pero yo también quiero la reelección del presidente Espérese. Abinader. Entonces, Aníbal está haciendo algo que el presidente no lo sabe. Es un derecho que le asiste. Él tiene Aníbal, la libertad, de expresar. Él Por tiene favor, la libertad de expresar. Igor, pero por favor. Él tiene la libertad de expresar lo Pero que quiera sobre la reelección. nosotros tampoco, Eso no. Pero si el presidente mañana decidiera, no es un pecado la reelección. No, pero yo no estoy diciendo que no. Es no me diga que el no es presidente ha dicho a los anticonstitucional. funcionarios que se dediquen a su trabajo si está mandando un asistente a... Pero es correcto que el presidente de la República entonces le dígalo pida que se claro. concentre. Busquen esa reelección que ustedes pueden ganarla. Esperemos no que tenga claramente miedo. lo diga. ¿A quién es que le tiene No hay miedo? Aquí no hay miedo. Igor, ¿cómo el pero ven acá, gobierno Igor. está manejando la situación de la inflación? Las personas se están quejando ahora mismo por los precios de la canasta básica familiar. ¿Cuáles planes inmediatos tiene el gobierno para solucionar esa situación? Bueno, todos sabemos que producto precisamente del tema de la pandemia, cuando asumimos el gobierno, el aparato productivo de este país, como le comentaba, estaba totalmente detenido. El mundo también lo estuvo. Tuvimos que enfrentar no solamente la herencia de una situación precaria financiera como gobierno, producto precisamente de las malas decisiones de gestiones anteriores, que tomábamos prestado cuando no teníamos que hacerlo y cuando llegó la necesidad entonces teníamos precariedades, sino que además tuvimos que salir a enfrentar la situación sanitaria y eso se enfrenta con dinero. Fueron muchos los esfuerzos que se hicieron, tanto por las pruebas como por las vacunaciones. Cuando el país comenzó a recuperarse, que también lo hizo el mundo, entonces vino una sobredemanda de productos que generó una escasez en las materias primas en todo el mundo y un encarecimiento que se tradujo especialmente en países como el nuestro en una carestía. Es una situación que
que inevitablemente factores externos nos iban a perjudicar a nosotros. Y luego, encima de todo, entonces tenemos una situación bélica entre dos países, unos productores de alimentos, materias primas básicas, como por ejemplo alimentación para países como el nuestro, y el otro en De petróleo. petróleo, que sus derivados, pues lógicamente nos afectan y nos impactan directamente a nosotros. Hemos sido víctimas de factores exógenos que aquí con éxito se han podido sortear. Y digo con éxito, no por una opinión particular de la República Dominicana, las mismas instituciones financieras internacionales que miden la salud financiera de los países han dicho que nosotros hemos tomado las decisiones correctas en esta situación para poder enfrentar la inflación que nos afecta. Recientemente, tanto el fin de semana, ya comenzaron a anunciar las rebajas, por ejemplo, en uno de los factores que nos estaba afectando también, que es el tema de la construcción, con la rebaja de los materiales para la construcción. La varilla y eso. Que dentro del aporte a la economía que se hacen, los sectores prácticamente todos crecieron. Fíjense lo que la CEPAL dice, que en la región crece 2.7, sin embargo nosotros crecemos por encima del 5.5%. Estamos creciendo más que la región y eso se debe a un factor de salud económica y que ahora con la normalización de las materias de los precios de las materias primas internacionales, pues lógicamente esperamos que eso se traduzca en una mejora, en una normalización, en una mejor salud económica para todo el esfuerzo que hemos hecho para poder contrarrestar esa fuerte afectación que tenemos producto de esos factores exógenos que nos afectan la economía y con la que ha estado el presidente Luis Abinader batallando para que no afecte más. Por ejemplo, los subsidios. Si le menciono el tema de los subsidios, solo en el combustible. Si ponemos todos los subsidios al día de hoy, son más de 40.000 millones de pesos lo que se han invertido para evitar que se traduzca en más de un 7% en la inflación de la canasta básica de los dominicanos. Si el presidente Luis Abinader no toma esa decisión de enfrentarse a los subsidios, más de 200.000 personas estuvieran afectadas porque estuvieran por debajo de la línea en la que pueden acceder a la canasta básica familiar. Sin embargo, se proyecta que para final de año los subsidios podrían superar en general más de 70.000 millones de pesos. Solo el componente combustible al día de hoy representa más del 80% del subsidio general que se está dando. Si no se hace eso, no podemos enfrentar adecuadamente y con éxito esta inflación que nos afecta de la situación económica internacional a la República Dominicana. Bueno, de verdad que interesante, Igor, estas informaciones y agradecerle su participación hoy aquí con nosotros en Despierta RD. Igor Rodríguez, viceministro administrativo de la Presidencia, presidente del PRM en Puerto Plata. De ese tema hablaremos después más amplio y tendido, lo traeremos solamente para hablar del PRM y el partido en Puerto Plata. Y a ustedes las gracias. Ya llegamos al final aquí en el programa del día de hoy. Recuerde ser bueno, ser justo, hacer el bien, que el bien paga y el mal cobra. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Nos vemos mañana. Bye, bye.